Digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia. Los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece. Un yanqui hijo de puta. Los cretinos mascadores de chicle. Para ser más precisos, a matarlas. Un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás. Es necesario odiarlo, destruirlo. Hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días. Y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. 5, 4, 3, 2, 1. No quieren. Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. En tu edificio hay un matafuego. En tu auto hay un matafuego. En tu trabajo hay un matafuego. ¡Matafuego! Usa tu matafuego. Una trinchera ignífuga contra el neoliberalismo. En Radio Caput. Escucha Matafuego. Bueno, Matafuego está, a ver. ¡Matafuego! En Caput. Bienvenidas a la trinchera ignífuga que tiene Radio Caput, y todos los lunes se acerca a vos para llevarte unas buenas tardes, para acompañarte en los inicios de semana y en definitiva brindarte la opinión, la información para combatir las llamas anarcolibertarias, siendo casi las 18:04 de la tarde y una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 13,8 grados centígrados, que se siente mucho más frío. Vamos a decir la verdad, vamos a decir todo. Se siente mucho más frío de lo que dice el pronóstico. Arranca este programa que se llama Matafuego y quien les habla es Ernesto Giacomini. Y mientras esperamos que se acerque Nacho Soria Borsell, quien también va a estar participando hoy en el Chicha Mariani, te digo que este programa lo opera Martín Loza y que vamos a tener, en definitiva, un programa bien definido, con 3 contenidos a tratar para que puedas, digamos, disfrutar de esta semana, si es que se puede. Uno que tiene que ver con las elecciones en Colombia, quizás no te enteraste, pero ayer domingo en Colombia hubo elecciones presidenciales, fue la primera vuelta, y en un escenario de polarización muy grande, en un escenario en el que se advierte que se adelantó la segunda vuelta en la primera, hubo una victoria por muy pocos votos, estamos hablando de 2 puntos y pico del candidato de ultraderecha, de Abelardo de la Espriella, por sobre el candidato oficialista Iván Cepeda del Pacto Histórico, digamos, el candidato que representa al gobierno, a Gustavo Petro. Es una diferencia chica, pero que hay que ver cómo se da una segunda vuelta, que sería el 21 de junio, y bueno, empiezan todos los debates y todos los análisis. Hay una cierta... No una cierta, mejor dicho, el presidente Gustavo Petro puso, sin desconocer la elección, pero sí puso el ojo en alrededor de 800.000 votos que no estarían bien registrados o hubiese habido un problema ahí, y salen a denunciar esto. Esto genera que el candidato de ultraderecha no quiera debatir con Iván Cepeda. Pero para hablar de ello y para tener un mejor análisis y para tener mejor información, vamos a estar entrevistando a Cristian Arias, que es politólogo colombiano y es docente en la Universidad de Buenos Aires, y además es investigador del área de estudios nuestroamericanos del Centro Cultural de la Cooperación
Florial Gorini. El otro contenido que vamos a tener en Matafuego del día de hoy es la clásica editorial ignífuga que tiene Matafuego y también un bloque destinado, como bien vos sabés, a la agenda parlamentaria que arranca con toda esta semana con muchos proyectos a medida de las corporaciones que pretende el Poder Ejecutivo. No podemos dejar de mencionar en esta introducción a este programa que el miércoles es el 3 de junio y es un nuevo Ni Una Menos. Hace 11 años que esta movilización de mujeres que pone el acento en los femicidios y en la desigualdad de géneros que se viene dando en este país, lamentablemente ocurre nuevamente con la noticia de un nuevo femicidio de Agostina Vega y lamentablemente nuevamente la cobertura mediática sigue siendo deficiente, sigue siendo confusa, sigue revictimizando a las víctimas y en definitiva, además en un caso en donde se ve que la ausencia del Estado o mejor dicho, los errores del Estado, porque el principal acusado tiene antecedentes, trabaja en la municipalidad, bueno, en definitiva se vuelve a reeditar lo que pasa siempre que hay un femicidio en la Argentina, más allá de esta gran movilización que ocurre desde hace 11 años y que todos y todas deberíamos ir al Congreso a esa convocatoria para, en definitiva, pedir por la justicia no solo por Agostina, sino por todas las víctimas de violencia machista en todo el planeta y específicamente en la Argentina. Acaba de hacer ingreso al Chicha Mariani, mejor dicho, Nacho Soria Bersel. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo le va, señor conductor? Muy bien, muy contento de poder volver a este espacio, poder compartir con todos ustedes. Así que nada, a meterla a full al principio de semana, comienzo de semana. Estaba detallando para los oyentes la hoja de ruta del día de hoy. Perfecto. Les dije que vamos a entrevistar a Cristian Arias para hablar de las elecciones en Colombia. Les comuniqué que va a estar la editorial ignífuga. Y también le dije que viene toda la información parlamentaria a cargo de Nacho Soria Bersel. ¿Eso es cierto? Eso es así. ¿Podemos confirmarlo? Es totalmente cierto. ¿Querés hacer un adelanto? Puedo hacer el adelanto, a ver, agenda parlamentaria con Tuti para esta semana, cargada, bueno, el proyecto, el paquete de medidas, de proyectos que venía anticipando el gobierno hace varias semanas, se va a dar para esta semana, para la siguiente, todo de cara a estos próximos 15 días previo mundial. Pero tiramos unos temas. Los que podemos incluir, Super Rigi. Ajá. Tenemos el... No era Super el que ya estaba. Parece que no alcanzaba. No alcanzaba, ok. Ley de Roby. Ajá. Tenemos la derogación. La empresa parece buena. Suena bien, por lo menos. Suena bien, hay que ver okay. qué intereses se esconde por detrás, por supuesto. Y tenemos derogación de ley de etiquetado frontal, tenemos pliego de jueces, tenemos ley ludopatía. de hojarasca, tenemos ludopatía, tenemos de todo. Bueno, movidito. Reforma de la ley de sociedades. Ah, mira, esa no la tenía en carpeta. Inviolabilidad de la propiedad privada. Viene a full la cosa. Viene a full. Bueno, Nacho, tenés todo eso para un bloque para poder llevarte toda la información parlamentaria. Así que acomodate, que en breve vamos a hacer el análisis correspondiente a la elección presidencial en Colombia. Así que corte y ya volvemos con más Matafuego. Matafuego. Ese bermucito que te saca una sonrisa. Ideas ignífugas. Empieza ahora. Retornamos al Chicha Mariani y continuamos con más Matafuego por Radio Caput, siendo las 18:10 de la tarde. Ahora nos gustaría poner el foco en un país nuestroamericano, nada más y nada menos que en Colombia, que hubo elecciones este domingo que pasó. A primera vista las elecciones no parecieran ser muy alegres para quienes pretendemos un mundo más justo, más solidario, porque el candidato de la ultraderecha, estamos hablando de Abelardo de la Espriella, un outsider, una especie de Milei, un tipo admirador. Un tipo Bukele. Un tipo Bukele, está bien esa definición, un tipo Bukele, es que se autodenomina el tigre. Ganó la elección de primera vuelta, en definitiva, con apenas 2.8% más que Iván Cepeda, que es el candidato oficialista del Pacto Histórico, la fuerza gobernante.
Pero en definitiva es un resultado negativo, más allá de que el candidato de Gustavo Petro, del Pacto Histórico, haya logrado una cantidad de votos similar a la que tuvo Gustavo Petro en el 2022. Son apenas 673.138 votos los que lo separan y obviamente como conocemos en nuestros sistemas democráticos y republicanos, va a haber una segunda vuelta el 21 de junio. Bueno, para hablar de la elección en Colombia, de los resultados, de qué es lo que puede suceder de aquí al 21, tenemos en línea a Cristian Arias Barona. Cristian es politólogo, es docente en la Universidad de Buenos Aires, es investigador del área de estudios norteamericanos del Centro Cultural de la Cooperación. Así que, Cristian, ¿cómo estás? Acá Ernesto y Nacho te saludan. Hola Ernesto, hola Nacho, un gusto y muchas gracias también por esta comunicación. El gusto es nuestro, Cristian, poder volverte a tener en el aire de Matafuego. La idea es, bueno, hacer un análisis de los resultados en Colombia. Algunos lo tomamos con cierto pesimismo, otros lo tomamos con cierta expectativa, pero más allá de lo que puede ocurrir a unos y a otros, ¿cuál es en definitiva el análisis que hay que hacer de estos resultados? Mira, yo creo que lo primero que hay que observar es que el progresismo está teniendo una cierta incapacidad para poder detectar el fenómeno digital que están articulando subrepticiamente y de manera muy eficaz las llamadas nuevas derechas. Yo creo que en ese campo, Abelardo de la Espriella y sobre todo el andamiaje que tiene detrás, logró desarrollar una campaña casi que invisible a los ojos de gran parte del progresismo, y eso se verificó en el grado de organización y muy capilar que tuvo, por ejemplo, algo que yo detecto como una alianza entre el Centro Democrático y Abelardo de la Espriella para que se diera este resultado, una especie de adelantamiento de la segunda vuelta, porque fue una elección absolutamente polarizada. Más del 84%, por ejemplo, de los votos de la elección quedaron condensados en los dos principales candidatos, ¿no? Y con la sorpresa de esto de que el más opcionado, que era Iván Cepeda, y digo más opcionado además con cierta sobredimensión de la posibilidad de ganar en primera vuelta, quedó segundo, ¿no? Yo creo que ahí es donde empezamos a constatar que la derecha intentó ganar en primera vuelta y no lo logró, ¿no? Creo que eso es lo segundo que hay que tener en cuenta. Y ese es un aspecto que para mí abre la posibilidad de pensar de manera mucho más, tal vez, reposada, pero con cierto optimismo, que la derecha ya no tiene techo para esta segunda vuelta, sino que ya se jugó todas las cartas, y quien sí va a tener ahora la posibilidad de disputarse los votos que le terminen dando la victoria el 21 de junio, es el pacto histórico. ¿Con quiénes? Bueno, tiene que haber diálogo con los sectores de autodenominado centro, con Sergio Fajardo, que puso 1 millón de votos, con el ex candidato vicepresidencial de Paloma Valencia, o en Daniel Oviedo, que para las elecciones de las internas presidenciales de marzo logró obtener 1.200.000, y que de algún modo de esos 1.600.000 que obtuvo Paloma Valencia pueda haber un buen caudal de esos que se puedan ir con Oviedo hacia Cepeda, y con eso de algún modo sumar una pequeña base que le permita, con una campaña, a mi modo de ver, que tiene que ser épica y apasionada, ¿no? Voy yendo a los barrios buscando confrontar y debatir el planteamiento del contrincante, en este caso de la Espriella, y bajándose un poco más de las tarimas y yendo más a los barrios. Ahí creo que se puede romper el abstencionismo, donde tiene un 43% por ir a cautivar, y con un piso más o menos de 60% de participación, volver a cometer la hazaña que el 19 de junio del 2022 alcanzó Gustavo Petro para terminar siendo presidente de Colombia, por primera vez en el caso de nuestro país, un presidente progresista y de izquierda. Mira, justo estabas tocando la cuestión de los números, incluso para quienes estamos aquí en Argentina, a veces los ejes de análisis suelen ser muchos más
generalistas, ¿no? Por decirlo de una manera, pues no estamos en el día a día de la política colombiana. Entonces vos recién nombrabas a López, ¿no? Que es la candidata del uribismo. Sin embargo, ahí decías o proponías el análisis de decir, ojo, que ese 1,6 millones de votos que tiene la candidata del uribismo, uno, digamos, desde un lugar de no estar tan atento a la política colombiana, diría, bueno, che, pero esto acumula todo para el candidato de ultraderecha. ¿Por qué ahí hay una diferencia? No, ahí hay una diferencia. Yo creo que, insisto en que ahí hubo un acuerdo político, ¿no? Y por eso el mayor caudal de votos del Centro Democrático se fue directo a Abelardo de la Espriella. Lo que quedó es algo más residual que puede obedecer a cierto voto simpatizante del Centro Democrático y puede ser un voto que incluso puede ser hasta de algún modo más tradicionalista, más institucionalista, ¿no? Que de algún modo ve al Centro Democrático como una opción de derecha y de orden, ¿no? Porque también se ha comportado históricamente como partido del orden en los últimos años. Y otra parte que es la de este personaje que es Juan Daniel Oviedo, que recordemos fue el director del Departamento de Estadísticas del gobierno de Iván Duque, perdón, o sea, el gobierno del 2018-2022, un gobierno uribista, pero que siempre tuvo posiciones de algún modo moderadas, ¿no? Es un personaje más de la capital bogotana, de los sectores de clase media, entonces es un tipo que tiene capacidad también de penetrar en ese grupo social más liberal, ¿no? Urbano, que yo creo que sí repudia los posicionamientos de manera genuina, digo, los repudia los posicionamientos de un Abelardo de la Espriella, que es un tipo bastante brusco, bastante bruto en su forma de plantear los debates y que ha buscado, entre otras cosas, y me parece que deliberadamente, tener esa performance para hacer una campaña agresiva, de mostrar fuerza, de mostrar contundencia, beligerancia, militarismo, con un candidato que es mucho más pasivo, reflexivo, como Iván Cepeda, y ahí es donde en ese contraste creo que también el mismo uribismo vio la posibilidad de, en ese contraste, ubicarse más en un personaje como de la Espriella. Pero yo digo, esos votos, ¿no? que aparecen ahí no son todos trasvasables, ¿no? Siempre en las segundas vueltas hay que buscar bien cuál es la composición de los votos que tiene cada candidato, porque no es necesariamente es una matemática que se traslada así, y por eso yo sigo sosteniendo de que hoy Abelardo de la Espriella, o sea, hoy el uribismo que está en conjunto yendo a esta segunda vuelta tiene un techo bajo, ¿no? O sea, no tiene mucho de dónde arañar votos, y al contrario, la potencialidad de eso la tiene a favor el pacto histórico. Está clarísimo. Yo te lo preguntaba más que nada por la experiencia histórica nuestra en la Argentina, donde pensamos en su momento que quienes habían votado a los candidatos de lo que era Juntos por el Cambio, no sé si se siga llamando Juntos por el Cambio en su momento, se trasladaron directamente a Milei en lo que fue, digamos, la confrontación final electoral, ¿no? Entonces uno mira eso y la experiencia reciente de Chile también. Y la experiencia reciente de Chile, como agrega Nacho. Entonces, en tu visión, hay una posibilidad de superar ese piso del 57% de participación, donde el candidato del pacto histórico, Iván Cepeda, pueda, digamos, obtener un mayor caudal. Ahora yo te pregunto, porque esto formó parte del discurso de Iván Cepeda e incluso también de Petro. Ahora se está planteando un debate, pareciera que Abelardo dice que no porque acusa al pacto histórico de no reconocer los resultados, porque hay una cuestión vinculada a 800.000 cédulas de identidad que Gustavo Petro pone el ojo como diciendo que ahí hubiese habido alguna irregularidad. ¿Qué sabemos de eso al momento? Sí, eso fue bastante sorpresivo. Yo, por ejemplo, que participé como testigo electoral, puedo dar cuenta de los tiempos que toma hacer el conteo manual y el registro en los formularios para recién después de eso hacer la transmisión de los datos. En Colombia, por ejemplo, en Argentina, las elecciones cerraron 2 horas antes, ¿no?, que en Colombia. Y la transmisión de esos datos se acababan de terminar recién cuando ya empezaban a dar datos de Colombia, pasados 50 minutos recién del cierre de la elección allá. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo es que tan rápido lograron contabilizar 10 millones de votos, porque cuando empezaron no eran ni siquiera las 7 en Colombia, perdón, las 7 de la tarde acá en Argentina, cuando ya eran,
no sé, un 30-40% las mesas escrutadas en el país. Y esto tiene detrás un enorme problema porque hay una delegación a empresas privadas en la gestión de la transmisión de los datos. Todo el proceso que se fiscaliza con observadores internacionales, con testigos de mesa, etcétera, se hace hasta el proceso de conteo manual. A partir de ahí, la transmisión de los datos que hace la registraduría la hace una empresa privada, ¿no? Y ahí intervienen entre 2 y 3 empresas privadas hasta que se publican los boletines. Y ahí me parece que está la clave de lo que puede ser potencialmente un fraude, porque la empresa que tiene que hacer esa transmisión de datos se llama Thomas Gregg & Son, una empresa con la que el gobierno tuvo varios conflictos en 2023, era la empresa que administraba la producción de los pasaportes y por ende es una empresa que tiene una base de datos biométricos de todos los colombianos a su disposición y que al final le fue arrebatado ese negocio, vamos a decirlo de algún modo, y terminó nuevamente siendo contratado por la registraduría contra una sentencia del Consejo de Estado de 2018 que ya obligaba a la registraduría a desarrollar un software estatal para la gestión de las elecciones. Entonces aquí ya hay un antecedente bastante problemático. El pacto histórico y otros partidos han sufrido que le roben elecciones precisamente en la transmisión de los datos. En el caso del partido Mira, en un partido que hoy incluso está respaldando potencialmente Abelardo de la Espriella, sufrió esto contra 4 de sus representantes y al final del gobierno de Iván Duque, ya muy tarde, le restituyeron o le reconocieron que hubo fraude contra ese partido. Así que es una tradición que, o sea, es una hipótesis que no es nada descabellada. Y concluyo con esto, el pacto histórico por eso se preparó para tener una especie de registraduría paralela. Todas las mesas o casi todas las mesas del país tuvieron testigos y un mecanismo con una base de datos propia gestionada por el pacto histórico para registrar todos sus votos y cada una de las actas. Por ende, lo que va a haber ahora es el proceso de escrutinio. No sé, hasta ahora solamente hubo información del preconteo. Ahora en el escrutinio, las comisiones escrutadoras que van a estar integradas por cada uno de los partidos y respectivos representantes legales van a contar voto a voto y a corroborar con los datos registrados si ahí efectivamente hubo o no un fraude. Y por eso lo que decía Iván Cepeda es eso está por corroborar y no se puede por ahora constatar. Ese periodo lastimosamente tarda 2 semanas y nosotros tenemos la elección a 3 en adelante. Bien. Sí, igualmente más allá, digamos, el daño político está hecho, por decirlo de alguna manera, porque el resultado de la tapa de los diarios, etcétera, es este que quedó. Más allá de eso, noto que en tu análisis hay una expectativa para seguir teniendo esperanza, digamos, porque incluso si uno mira los números del 2022 también, el pacto histórico contiene todos los votos que sacó en su momento y puede pasar esto que vos decís de que en una mayor participación electoral y teniendo votos de otras fuerzas que no van a querer, o entendemos, no fuerzas, mejor dicho, la gente que votó esas fuerzas no van a querer una persona de estas características, ¿no? Una persona como Bukele, una persona como Milei o como Trump o como queramos identificarla, bruta o brusca, como vos bien definiste. En ese sentido, y ya sí la última pregunta y para cerrar, dado que nombré a Donald Trump, y todos bien sabemos cuál es el rol que está jugando los Estados Unidos en este momento, digamos el de siempre, pero quizás de manera mucho más intensa, en función del conflicto geopolítico a nivel global con los BRICS o con China más precisamente, es si los Estados Unidos en esta elección tuvieron algún tipo de participación electoral, por ejemplo, como la que tuvieron Donald Trump y Scott Bessent en las de medio tiempo de la Argentina. Sí, la tuvieron. Para mí la tuvieron de una manera más indirecta porque estábamos esperando esa extorsión como la que utilizó con Milei en Argentina o de cierta intromisión que tuvo muy directa con el caso a favor de Daniel Noboa en Ecuador o lo que ocurrió en Honduras y que ahora vamos conociendo detrás de el Honduras Gate y demás. En el caso colombiano, Noboa participó indirectamente de esto porque lo que acordaron con Estados Unidos es un levantamiento de ciertas restricciones que había impuesto arbitrariamente Ecuador a la comercialización con Colombia. Recordemos que son 2 países vecinos que tienen una amplia tradición de mercado, además pertenecen a la comunidad andina de naciones y haber habilitado aranceles para, digamos, castigar o aleccionar el posicionamiento político internacional que tiene Colombia, sobre todo en favor
de los derechos humanos que se le deben proteger al ex vicepresidente Guillermo Lasso, que se encuentra detenido de operaciones de lawfare. Bueno, a partir de eso, Ecuador, Noboa particularmente, empezó a tomar unas medidas arbitrarias. Haber buscado presentar la capacidad de gobernabilidad, de reintegración con esos acuerdos, fue uno de los factores. También ha participado el representante que es colombo-estadounidense de los republicanos, Bernie Moreno, diciendo, bueno, los resultados es probable que no los reconozcamos, ¿no? Ahora, me pregunto yo, si estos resultados que se dieron ahora no los va a reconocer, o cuáles son los que no hubiese reconocido, no hubiese reconocido, si hubiese ganado Iván Cepeda, o cómo hubiese sido la elección. Y creo que ahí sumaría que esta posibilidad de que las empresas de transmisión de los datos electorales estén operando también es una forma de intromisión. Yo había escrito una semana antes de la elección que hay dos enemigos silenciosos en los procesos electorales colombianos. Uno es el abstencionismo, todavía sigue siendo muy baja la participación, ¿no? 57% en esta primera vuelta. Y el dos, el fraude. Y ese fraude para mí siempre va acompañado de una penetración estadounidense en un momento en el que se abre la posibilidad de recuperar a su gendarme regional, ¿no? Yo creo que la posición geoestratégica que tiene Colombia no es para nada desdeñable y Estados Unidos no va a dejar de utilizar sus herramientas para poder volver a capturar, porque lo que hacen es capturar al caso colombiano para volver a tener un subordinado incondicional. Eso es lo que fue Colombia hasta el 7 de agosto del 2022, cuando Gustavo Petro llegó al Palacio de Nariño, y eso es lo que más le duele hoy, por ejemplo, a un Donald Trump que no puede contar con un títere que lleva adelante sus aventuras militaristas en una región donde se quiere reposicionar como una especie de neoprotectorado, ¿no? Claro. Cristian, estamos hablando con Cristian Arias Barón, que es politólogo y además docente de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Cristian, si te parece, dado que nos estamos quedando sin tiempo, muchas gracias por este análisis primero y principal, muy completo, de alguna manera también esperanzador, y esperemos que así sea. Te propongo hablar una semana antes y una semana después del 21 para poder estar más de cerca de una elección tan importante como la de Colombia. Por supuesto, plena disposición, y por supuesto que esta elección solamente se puede remontar con trabajo, ¿no? Acción política es lo que va a tener que desempeñar toda la militancia y los simpatizantes del pacto histórico para que realmente se consume ese resultado tan anhelado. Esperemos que así sea. Con ustedes, Cristian Barona, politólogo y docente de la Universidad de Buenos Aires y además investigador del área de estudios nuestroamericanos del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Vamos a un corte y volvemos con más Matafuego. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. ¿Necesitas un crédito para pagar los aguinaldos? Movete a Credicop y lo tenés. Crédito Aguinaldo Credicop. Simple, rápido y con la tasa más conveniente. Además, si pagás los sueldos de tu empresa con nosotros, accedes a una tasa preferencial y muchos beneficios para tus empleados y empleadas. Credicop, siempre junto a tu pyme, siempre junto a vos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia. Más información y condiciones aplicables en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cavacuy 30 57 14 21 35 2. I thought
6:30 de la tarde pasadas en la República Argentina. Continuamos con más Matafuego por Radio Caput. Y ahora, luego de que hayas escuchado un poquito de música, te hayas acomodado un poquito más, en este lunes otoñal, 1 de junio, y iniciamos el mes 6, ¿no? Con todo lo que significa eso, ¿no? Se inicia el mes que marca la mitad del año. Y uno mira hacia atrás y se pucha, 2 años y medio casi de gobierno mileísta y todo está mal, aunque quiera el gobierno fingir demencia. Entonces, habiéndose sucedido los meses de abril y de mayo, que fueron meses, si uno los piensa, con mucho conflicto social y también el gobierno con muchas tembladerales, por decirlo de alguna manera, tembladerales políticos, en buena parte por los escándalos y del latrocinio o corrupción, o como querramos llamarle, del elenco gobernante, especialmente de su ex vocero presidencial y ex candidato a legislador porteño y actual todavía jefe de gabinete de ministros, Manuel Adorni. Entonces uno quizás tendría que hacer un análisis, ¿no?, de todo este tiempo que pasó, pero quizás podamos recortarlo a los últimos meses y podemos quizás hacer la siguiente apertura mientras Nacho intenta ingresar al Chicha Mariani, que no puede cerrar la puerta. Nacho, por favor, aquí tiene su lugar. Estaba comentando acá a los oyentes de Matafuego y a las oyentes de Radio Caput un poco el análisis que estaría bueno hacer en esta mitad de año, ¿no? Sí. Entonces, quizás después de un abril y de un mayo tan intensos, y llegado junio, podemos decir que el gobierno finalmente respira. Pero no es que respire porque los números de la macroeconomía y la microeconomía estén dando realmente signos de que la cosa por fin va a despegar, sino porque se viene un momento global, diría yo, que es el Mundial, ¿no? Y al mismo tiempo, antes del Mundial, el gobierno tuvo algo que todos sabíamos que iba a pasar, que es el desembolso del Fondo Monetario Internacional por $1.000 millones. Obviamente el fondo pone la plata para que la cosa siga girando. Todos sabemos que por el esquema de pagos que hay que hacer en términos de sobreendeudamiento externo, cualquier negativa del Fondo Monetario Internacional a desembolsar los fondos, Argentina entraría directamente en default. Digamos, dependemos hoy, la Argentina o la macroeconomía depende de que el Fondo Monetario Internacional, más que precisamente que el directorio siga las órdenes de Donald Trump, de que sigan haciendo los desembolsos. Porque la verdad, y esto lo dice el staff del Fondo Monetario Internacional, viste que el Fondo Monetario Internacional tiene un staff, que son los técnicos, los que hacen el análisis de, che, ¿cumpliste o no cumpliste las metas? Y tiene un directorio, que es como la conducción política de eso. El staff puede decir, che, bueno, siempre son vivos, lo dibujan, lo ponen en una tal pie, pero no pueden decir, va todo piola, denle la plata. Tienen que dibujarla. Y el directorio le levantan el teléfono y le dicen, sí, no. Bueno, esto es lo que está sucediendo. Entonces, entre la vista gorda del Fondo Monetario Internacional e incumplimiento de las metas, dicho sea de paso, las metas son de incumplible cumplimiento, por decirlo de alguna manera redundante. Son imposibles de cumplir. Pero no solo son imposibles de cumplir porque el modelo de Milei lo hace imposible de cumplir. Porque un modelo de ajuste permanente te lleva a cada vez más ajuste, te lleva a cada vez a menos recaudación fiscal. Por más ajuste que hagas, se cae la actividad económica, no tenés recaudación fiscal. Más aún si bajas retenciones y sacás impuestos a los ricos. O sea, las cuentas no te van a dar nunca. Sino que también es incumplible por ya el volumen de deuda acumulado. Y en general las metas están para que siempre sigas pidiendo plata. Esas metas, esos condicionamientos de ajuste fiscal están para que el país que se haya endeudado con el Fondo Monetario Internacional nunca deje de pagar y se siga endeudando. Entonces, hecho este gran paréntesis, lo que quiero decir es que el gobierno respira por un momento porque tiene la vista gorda del Fondo Monetario Internacional y al mismo tiempo el aire mundialista, ¿no? Todos sabemos muy bien que el aire del mundial suele hacer que en países futboleros como los nuestros, y bueno, tratemos de darle más pelota a la escaloneta que otra cosa, ¿no? Eso va a suceder. Entonces, fíjate que todavía sostienen a Manuel Adorni y Manuel Adorni todavía no presentó su declaración jurada.
Seguramente lo haga entre partido y partido, quizás se vaya en algún momento, pero van a tratar de que eso no sea un cimbronazo político, como hubiese sido si lo hubiesen hecho apenas salían todos los escándalos, en lo que claramente Manuel Adorni se enriqueció. De forma ilícita. De forma ilícita, ¿no? Te digo más, es muy difícil que lo llamen indagatoria por la causa libre. Que no lo llamen. Que no lo llamen, o sea, es difícil, digamos, que lo llamen, perdón. Ah, ahí va. Que lo llamen. ¿No? Bien. Confían en que no lo van a llamar y eso es un panorama óptimo para el gobierno. Bien, entonces esa proximidad con el inicio del Mundial se inicia la semana que viene, si te equivocado. El 16. El 16 de junio. Este Fondo Monetario Internacional que se hace el chorrengo para que la rueda siga girando. Y también la lejanía de las elecciones. Le permite a las figuras del gobierno fingir demencia, en definitiva. Tratar de vender alguna expectativa de mejora a futuro. En mi opinión, menos creíbles que la postdatada declaración jurada que en algún momento presentará Manuel Adorni para justificar cómo se hizo de tantas casas e hizo tantos viajes. Pero en definitiva la estrategia ahora es muy simple, bueno, viene el Mundial, finjamos demencia, digamos que todo está bien, que en una de esas tenemos un mes tranquilo, porque estos meses han sido bastante complejos, porque no era solo la cuestión política, era todo lo que vienen diciendo las encuestas en cuanto al malestar social y además el conflicto social, ¿no? Estamos hablando de movilizaciones grandes, de mucha tensión en la calle. Pero quizás lo que quisiera destacar es, en este de fingir demencia, es los pasos a seguir que tiene este gobierno, pero al mismo tiempo los dichos de Caputo recientes y de Milei, viste que siempre van, cuando están en problemas, van a algún foro económico de esos que se sienten a gusto y dicen lo que dicen como para que nadie levante la mano y le repregunte. En uno de esos foros... Y si no existe, lo crean. Claro, exactamente, pero a ver, ¿cuál es la situación que niega el gobierno? Que lo niega, dicen lo que dicen los medios es broma, es un chiste que hablan de crisis, dice Caputo. Milei dice, no, pero si ahí están los hospitales y ahí están las universidades, como argumentando el ajuste lo hicimos bien y no hace falta cumplir con los fallos, pero eso es decir como que los pobres siguen ahí aunque no tengan salarios altos ni trabajo. O sea, es una pelotuda más grande que una casa. Obvio que los hospitales van a seguir ahí. Y las universidades van a seguir ahí. Eso no significa que funcionen bien. La realidad que niega el gobierno es la que metafóricamente el arzobispo de Buenos Aires en el Te Deum dijo: nube de desmembramiento social. Esa metáfora climatológica, si querés, contiene todo lo que el toto de Wall Street se toma en broma. Casi 25.000 pymes cerradas, 266.000 trabajos registrados destruidos, aumento de la morosidad en las familias y en las empresas, una capacidad ociosa instalada en niveles del 60%, un desempleo que subió al 7,5%, la actividad económica en baja, especialmente aquellas como la construcción, gran demandadora de empleo, y el avance total de la precarización laboral. Fin, diría Manuel Adorni cuando todavía tenía las buenas nuevas. Entonces hemos llegado a un punto en el que la batalla cultural pareciera ser que entra en un terreno en el que nada importa, ¿no? Porque que el ministro de Economía tenga estas declaraciones diciendo que es un chiste que se hable de crisis. De hecho, llegó a decir, viste que Caputo es muy malo declarando. A mí a veces me da gracia que sea tan rústico, pero dijo, bueno, cuando a mí me preguntan ¿qué le diría a la gente que no llega a fin de mes? Me pregunto, ¿qué es la gente? Dijo, ¿cómo que te preguntas qué es la gente? Claro, el tipo quería argumentar, ¿viste? Cuando uno dice, que los medios dicen la gente dice, esa construcción narrativa en la que los medios de comunicación trafican una opinión propia editorial para decir que lo dice la gente, pero a Caputo le sale de una manera en la que parece que no sabe lo que es la gente. Y es real que no sabe lo que es la gente.
El ministro de Economía, recordemos, llegó a decir que la gente no se compra más zapatillas para comprar autos y casas. Llegó a decir que la gente se puede sobreestoquear en 48 sachets de leche. Desconociendo que la leche se vence en sachet. No puedes acumular tanto, digamos, esa manera de copiar. Entonces, tenemos en definitiva un presidente y un ministro de Economía o que desconocen por completo la vida del ciudadano de a pie o les importa un comino. No queda otra. No sé cuál de las dos es peor. Si que desconozcan o que si les importa el comino. Entonces, aprovechando esta ventana de aire en la que el gobierno por fin respira un poquito, y no por los datos de la economía, sino porque se viene el Mundial y porque el Fondo Monetario Internacional les deja seguir estirando la letanía, los argentinos, que no somos los argentinos de bien, ¿viste que el otro día retomó eso del argentino de bien en la bolsa de cereales de Rosario? Cuando anunció la baja de las retenciones. Decir que hay argentinos de bien quiere decir que hay argentinos de mal. O del mal. Por supuesto, los argentinos del mal somos todos esos que no poseemos grandes extensiones de campos fértiles, no somos dueños ni accionistas marchitores de ninguna empresa financiera, minera o petrolera, no gozamos de los beneficios del RIGI, ni del super RIGI, ni de la regulación económica, ni de la contrarreforma laboral, ni de nada. Esos somos los argentinos del mal, la gran mayoría del pueblo argentino. Entonces, aprovechando esta ventanita, se vienen muchas cosas que son las que Nacho va a detallar en breve. Pero el gobierno sigue gobernando, por decirlo también de manera redundante, para quienes son sus verdaderos representados. El gobierno actual de la Argentina representa a las grandes corporaciones, a nadie más. A nadie más. Entonces, tenemos etiquetado frontal para favorecer a las corporaciones. Ley de glaciares para favorecer a las corporaciones. Ley de bases RIGI y super RIGI para favorecer a las corporaciones. Ludopatía para beneficiar a los grandes casinos. Y así podemos seguir la lista y nunca va a haber una medida que beneficie a los argentinos del mal, que en definitiva somos la mayoría. Pero ya que hablamos de bromas y de chistes y cómo se toman las cosas el ministro de Economía, lo que tenemos que decir es que el verdadero chiste de todo esto, o mejor dicho, el verdadero drama de todo esto, es que habiendo pasado 2 años ya más o menos, porque más o menos eso desde el primer RIGI, ¿no? 2 años, la ley de bases se había aprobado por cerca de junio del primer año, sí, casi una cosa así. Es que después de tanto esfuerzo, tanta desregulación económica, tantos beneficios a las corporaciones, la Argentina quedó última en el ranking de inversión extranjera directa de América Latina. Un ranking que hace la OCDE. No lo hace ninguna organización tildada de populista. Último, los gobiernos de zurdos regulacionistas, como le gustaría decir a Milei, el gobierno zurdo regulacionista de México, de Claudia Sheinbaum, tuvo inversión directa cercana a los 40.000 millones de dólares. La Argentina apenas 3.000 millones de dólares. Esto es porque más allá de los beneficios, y dice el refrán que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, es que el modelo está fracasando. Más allá de los beneficios o las cosas que se puedan sacar, el modelo y el proyecto político están fracasando. Y empieza a quedar más claro, para el pueblo argentino, entiendo yo, el enorme buzón que se comió una buena parte de la población en el 2023. Donde Milei decía que todos éramos los argentinos de bien, que teníamos que pagar menos impuestos y luchar contra una casta política que en definitiva nunca jamás pagó el ajuste. Entonces, de aquí en adelante solo queda que aparezca una opción, ¿no?, política, una alternativa política. Lamentablemente, Cristina está presa y proscripta. Y lamentablemente tampoco todavía unidad entre las dos personas que, en mi opinión, tienen que generar esa alternativa, que son Axel y Cristina. Lo podemos hacer siempre y cuando tengamos no solo la voluntad, sino la estatura política para sacar a la Argentina adelante. Vamos al corte y volvemos con más Matafuego. But it was home to us, and you could be forgiven if you thought that it was rough, but it was home to us. The roses in the yard began to wilt, and any
turned to dust, but it was home to us. We didn't worry where the road was gonna take us to. There wasn't time to make a fuss, 'cause that was all we knew. The world around us wasn't safe, the place was falling down, but it was my hometown, and it was home to us. The lady of the hill was drinking brandy, eating caviar, the perfect host. My mom was in the kitchen washing dishes in the sink, and then she burned the toast. The kids are in the alley playing ball till the sun goes down, but that was my hometown, and it was home to us. There wasn't time to make a fuss, 'cause that was all we knew. The place is falling down, but that was my hometown. Yeah, 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 and it was all I knew, 'cause it was home to us. Banco Credicop te espera en Agroactiva del 3 al 6 de junio con una propuesta especial para impulsar tu crecimiento. Líneas de créditos en pesos y dólares, financiación a la medida de tu ciclo productivo con tarjeta Agrocabal. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria, destinado a la cartera comercial. Más información en bancocredicop.com. 7 menos 10 de la tarde en la República Argentina. Continuamos con más Matafuego. Entramos en el último bloque de este Matafuego de este lunes que te trae ahora sí, basta de opinión. Ahora viene la data. Igual le podemos agregar opinión tranquilamente. Bueno, porque esto después de todo, yo ya creo que al no tener datos tan concretos, nosotros recién tiramos, ¿no? En el comienzo del programa, todos los proyectos, el paquete de proyectos que va a tirar el gobierno en el Congreso. ¿Por qué tirar? ¿Por qué tan violentamente? Ya, ¿qué se puede esperar del gobierno más que tirar? Ya, no los presenta, los tira. Y la ley de base, esa fue la fundación de la ley de base, se basó en eso. Mirá. A mi criterio. Bien, podríamos... La ley ómnibus ni hablar. Eso. Ponle que la ley de base un poquito más trabajada. Pero para esta semana... Era lo mismo, pasa que la ley ómnibus quedó en una ley de base reducida. Claro, pero el tratamiento después de la ley ómnibus creo que fue inédito. Por eso creo que tirar sería el verbo más acertado. Y para estos casos también. Porque se viene un congreso activo para las siguientes semanas. Yo diría las siguientes 2 semanas. El gobierno va a aprovechar muy bien. Pero para jugar la escaloneta, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? No, te aseguro que eso también tiene que ver un poco con la estrategia que vos mencionabas recién. Creo que va de la mano. Por eso va a aprovechar bien estas 2 semanas y la vigencia, si le sale bien la jugada de allá, se va a producir durante las primeras semanas del Mundial. Esa sería la jugada. ¿Y qué nos va a tirar por la cabeza? ¿Qué nos va a tirar por la cabeza o qué es lo que tenemos para la siguiente semana? Que vale la pena recordar que venimos de una semana victoriosa para el gobierno por el triunfo que tuvo en el Congreso por la ley de zonas frías. Esto fue la semana pasada nomás. Y ahora viene recargado para esta semana. Va a haber una intensa actividad legislativa. Y en el Senado vamos a tener, por un lado, el tratamiento de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Esa es una colaboración del ministro Federico Sturzenegger, el autor intelectual de varios de estos proyectos, pero bueno, sobre todo este. La autorización para cancelar compromisos con fondos litigantes internacionales, los fondos buitre. Tenemos los diversos pliegos judiciales que se van a estar planteando en el ámbito del Senado, que ahí va a tener una interna interesante con el PRO, porque hay 3 dictámenes que son, creo, si mal no recuerdo, son para la Cámara Penal en lo económico, y hay una que también tiene que ver para la Cámara Penal de La Plata, la número 3, que tenían la aprobación del PRO, tenían acuerdo con el PRO, y ahora el gobierno manotazo
Sí, hay una interna que, como siempre, no tenemos la capacidad de cifrar lo que pasa ahí, ¿no? Siempre el poder judicial es tras bambalinas, todo muy oscuro, nunca se entiende. Pero bueno, sí, está claro que están en un debate que está bastante desde los inicios, ¿no? De cómo cubrir los puestos vacantes. Te diría que está bastante avanzado y por eso yo también lo quería comentar en esos términos, porque creo que va a generar una interna interesante, al menos en esa cuestión. Bueno. En particular, hay que ver si eso después se deriva en otras internas que puedan tener bastante relevancia en el tratamiento de otros proyectos. Pero bueno, en ese contexto... Bien, o sea, vos adelantás que lo que pase ahí va a tener impacto en los proyectos que vas a hablar ahora. Por digo, cómo se resuelva la cuestión de los jueces. Tomémoslo con pinzas. No, ese es el mensaje que le puedo dar a nuestros oyentes de nuestro querido Matafuego, de nuestra querida trinchera, es que tengan en cuenta esto porque puede ser un factor o es el único elemento que por ahora se presenta donde puede haber una interna entre el oficialismo y el PRO. Bueno. Por otro lado, en diputados creo que si viene lo más interesante o lo que contiene un poco de todo lo que venías hablando en la editorial el bloque pasado. Que si te parece también podemos reponer un poco porque es un análisis y son medidas o si querés son proyectos hechos a medida por determinados sectores que van a beneficiar directamente a estos sectores y por lo que me refiero a estos proyectos que yo te comentaba que van a suceder en el ámbito de la Cámara de Diputados. Por un lado lo que tenemos que si se quiere puede ser lo más positivo. Son todos proyectos que buscan la media sanción primero. O sea, no pasaron por Senado. Son todos que no tienen media sanción. Bien, se presentaron directamente por la Cámara ahora. Baja. Hay algunos proyectos como el de ludopatía, particularmente, que ya tenían otros proyectos en otros años anteriores, pero este es nuevo. O sea, son proyectos que ya se venían tratando en comisiones anteriores, pero este es nuevo, enviado por el gobierno desde cero. Vaya uno a saber la urgencia o la particularidad o el sector que salga beneficiado a partir de eso. ¿Vos tenés dudas? Yo no tengo ninguna duda, pero bueno, evidentemente había que aumentar el beneficio de esos sectores con este nuevo proyecto. En diputados tenemos la ley de lobby, que es lo que un poco veníamos comentando al principio del programa, esto que suena positivo, hay que ver, o sea, cuál es el fin inmediato que esconde por detrás. Para mí el único fin que tiene es, ni siquiera creo que realmente la traten. Para mí fue como, bueno, metemos estas tres que son a medida de las corporaciones, ¿no? Sea la que beneficia a los casinos, sea la que beneficia a las tecnológicas, o sea me está faltando una, la que beneficia a las alimenticias bueno, sí ley de lobby, que como para transparentar y es un el poco lobby empresario en la política. Y tiene que ver con la temática Dorni directamente también. A ver, ¿cómo es eso? Y creo que en este contexto no le viene mal para esconder lo otro. Pues sí, también, para un poquito de lavarse un poco la cara. El trasfondo judicial, totalmente. Bien. Después tenemos el Super Rigi y tenemos la derogación que se va a tratar de la ley de etiquetado frontal. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Que o sea, todo es tremendo, ¿no? Todo es tremendo. Pero yo puedo entender que quizás alguien no pueda o no le importe en los análisis vinculados a cuestiones como los beneficios impositivos y todo tipo para las grandes empresas multinacionales. ¿Puedo entender? Porque quizás pensás que está bien, que eso hace bien. Pero que no te informen. O sea, que eliminen la ley que obliga a informar las cosas que te pueden hacer mal que tiene un producto que te vas a comer, es un montón. Porque es eso. Sí. O sea, según el gobierno, o sea, utiliza la ley vigente, utiliza criterios que requieren actualización, o sea, queda atrás y aparte contradice totalmente este nuevo proyecto con los índices que hace poco publicó UNICEF, que son, o sea, índices recontra positivos en lo que tiene que ver con el consumo. Mira. Era la ley de etiquetado frontal. Entonces, bueno, sorprende, pero no sorprende por los sectores que se encuentran beneficiados. Es uno de los proyectos hechos a medida, ¿no? Para estos sectores que bien mencionabas. Mismo caso, el Super Rigi. El Super Rigi es uno de los más interesantes, inclusive. Por la apuesta, ¿no? Por las inversiones tecnológicas. Que si bien ya se encontraba contemplado en la ley base, se apunta especialmente a proyectos tecnológicos de inteligencia artificial, infraestructura digital, minería
estratégica y actividades consideradas innovadoras o inexistentes en el país. Y entre los beneficios se encuentra la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias al 15%, amortización acelerada de inversiones, la posibilidad de deducir pérdidas sin límite temporal, la reducción de impuestos sobre dividendos y las rebajas en contribuciones patronales para nuevas contrataciones. Eso es lo que va a contemplar el nuevo proyecto o el Super RIGI. Sí, es una ampliación del RIGI anterior, digamos, claro, a más sectores y quizás con una que te rebaja más, lo cual es lo más colonialista que hemos visto desde, no sé, desde Sobremonte para acá. Por así decir. Pero bueno, cabe destacar, ¿no?, que las críticas apuntan a eso, a que el régimen otorga ventajas extraordinarias a grandes corporaciones extranjeras sin exigir a compromisos equivalentes, transferencia tecnológica, generación de valor agregado local o protección de recursos estratégicos. Sí, además eso sostiene algo que también sostenía el RIGI, que no era tan súper, ¿no? Porque decirle Super RIGI minimizando lo que era el RIGI es un montón para mí, digamos. Pero que era que, porque en general, a ver, si uno se pone, uno no se pone termo de este lado, ¿no? Porque uno se puede poner termo en todas las posiciones, ¿no? Uno puede decir, che, pero la inversión extranjera directa es importante. Recién, de hecho, de alguna manera felicitábamos a Claudia Sheinbaum porque México consiguió inversiones por $40.000 millones. Está claro que si vos no tenés la tecnología, etcétera, etcétera, necesitas una inversión extranjera directa para poder desarrollar algún sector. El tema es cómo se complementa cuestiones vinculadas al trabajo y a la soberanía y al cuidado del medio ambiente ahí. Entonces, si vos entregas todo, ¿qué beneficio hay para el país? Porque tanto este RIGI como el Super RIGI, que ahora quieren que se apruebe para darle, calculo que a Peter Thiel y toda esta banda de tecnoladrones feudales. Sí. Todo apunta a Silicon Valley. No, ni siquiera está la obligación de que la cadena productiva local se integre. O sea, pueden importar todo lo que quieran para poder llevar adelante el proyecto. O sea, no dar laburo ni comprar productos nacionales para llevar a cabo digamos, lo que vengan a desarrollar con esas inversiones. Totalmente. Así que bueno, se viene semana recargada. Presten atención al jueves 4. Jueves 4, ¿no? Sí, miércoles 3, jueves 4. Se va a producir sesión importante en diputados y se va a tratar previamente en las comisiones a partir del martes en asuntos constitucionales, tanto la derogación del etiquetado de la ley frontal, y el Super RIGI. Así que prestar atención a la sesión del 4 y ya iremos anticipando para la otra semana porque viene estas 2 semanas a full. Quedamos atentos, gracias Nacho. No, por favor. Bueno, espero que hayas disfrutado de este Matafuego del día de hoy. Nos vemos el lunes que viene desde las 18 horas. Besos para todos. Fue el agua al viento y no te espera. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente que tampoco te espera. Llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua, su cauce natural sigue pasando, se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el tiempo, el agua.